15 años tomando 2 duchas frías al día. Bienvenido a mi canal de YouTube, soy fílogo farmacéutico. Muchas gracias por estar aquí, para estar al tanto de todos los vídeos que estoy produciendo de dieta cetogénica, ayuno intermitente, hormesis, hormonoterapia. Dale a la campanita, suscríbete y así nos vemos en los siguientes vídeos. Se han hecho famosas las duchas frías, los baños de hielo, respiraciones tipo Wim Hof, estar expuesto al frío. Y efectivamente, el frío nos da muchos beneficios. Marronización de nuestro tejido adiposo, es decir, el aumento de mitocondrias, que son pequeñas empresas dentro de nuestras células que son usadas para producir energía, dar más ATP en nuestras células. Por otra parte, estas duchas frías también pueden tener un impacto sobre tu ánimo, dándote muchísima energía, que sea por la mañana o a lo largo del día. Este mismo frío también ha demostrado reforzar tu sistema inmune, activando ciertas células de nuestro sistema inmune, linfocitos, macrófagos, para que tengan una mejor secreción de citocinas, tanto proinflamatorias que inflamatorias, para hacer frente a un virus o una infección a lo largo del año. Yo estoy aquí para darte mi experiencia personal, por qué he empezado a tomar duchas frías y las razones básicamente por qué lo sigo haciendo hoy en día con mis 31 años. Empecé hace 15 años las duchas frías sobre mis 16 años, cuando estaba en el instituto, época en la cual sufría de muchísima ansiedad durante el día. Estaba en el instituto, notaba que cada día que estaba en el autobús desde la casa de mi madre, donde vivía en aquella época, en el norte de Toulouse, ya estaba sufriendo de ansiedad constantemente, estando en clase y no pudiendo tomar apuntes, con miedo de que el profesor me iba a preguntar algo y que no supiera, contestar. Por otra parte, estas duchas frías, cuando yo las tomaba, me daban muchísimo miedo. En la época, cada vez que estaba frente a una ducha fría o incluso una piscina un poquito helada, tenía este miedo de que me pasara algo, no te puedo decir el por qué. En aquella época también, durante el día, tenía muchísimas dificultades a la hora de mantenerme alerta en la segunda fase del día. Había algo en mi vida que no estaba yendo bien y bueno, en la época yo sabía que quería ser farmacéutico, pero en la época no sabía tanto de suplementarme, no sabía tanto de nutrición y no sabía tanto de ritmos circadianos. Y un día empecé a ver cambios en mi cuerpo que ya se estaban agravando. Más acné, todavía más ansiedad y todavía más hambre por las noches. Como esta ansiedad se iba empeorando día tras día, pues mi madre y mis padres me propusieron ir a ver un psicólogo, ir a ver un médico, y estos pues lo que hicieron es darme antidepresivos, y otros pues un poquito más naturópatas me dieron suplementos de plantas y alguna homeopatía. Bueno, pues el antidepresivo no lo aguanté mucho tiempo, ha durado un día o dos, me dolió mucho la cabeza, y los demás suplementos no te voy a decir que no me han funcionado. Realmente me ayudaron a dormir mejor, pero no ha habido en mí algo sumado a mi crecimiento personal. No notaba que algo estaba mejorando dentro de mi cuerpo, notaba que estaba dependiendo de una ayuda y esto no mejoraba mi ansiedad. Hasta que un día tuve esta mala racha, me desperté por la mañana, un día de un examen de matemática donde no había dormido de toda la noche por toda la ansiedad que tenía de fracasar al examen, y fíjate que después acabé haciendo un bachillerato científico y estudié farmacia donde solo es matemáticas, estadística, física y química, y me desperté con una racha tremenda contra mí, todavía ansioso, y me tomé este día una ducha fría. En este momento, estos primeros segundos donde me puse bajo el agua, ha sido absolutamente horrible. Mi cuerpo se aceleraba, mi corazón se aceleraba, y al final de esta ducha fría, que apenas duró 20 segundos, acabé cogiendo la toalla, mirándome en el espejo y en un estado de paz mental, pero sobre todo de energía. Fui al instituto, y bordé este examen de matemática como nunca me había pesado, a pesar yo de odiar las matemáticas. Y he pasado un día espectacular, feliz, con energía. Este mismo día me acosté también más tranquilo, más feliz,
a pesar de que era un día nubloso y con mucha lluvia y era un día de invierno. Y volví a hacer lo mismo el día después. Y desde aquel entonces no he dejado de tomar duchas frías por la mañana. En aquel entonces ya había entendido que las duchas frías tenían un impacto drástico sobre mi cognición, sobre mi ansiedad. Y las razones fisiológicas son muy sencillas. Las duchas frías por la mañana suben drásticamente la norepinefrina, la dopamina, la adrenalina, actúan realmente como un potente antidepresivo, haciéndote más sensible también a las endorfinas a lo largo de la mañana. Y como vas a entrar en un bucle positivo, vas a tomar decisiones y vas a lo mejor tener motivación para hacer ejercicio por la mañana, lo que va a hacer entrarte en un círculo virtuoso, y es lo que me ha hecho a mí. Poco tiempo después, semanas después, decidí volver a tomar una ducha fría en un momento donde no quería, que era por la noche. Justo antes de empezar a cenar, empecé a tomar otras veces, 2 veces al día, estas duchas frías. Estas duchas frías tuvieron otro impacto positivo. No llegaba a mi cena cansado, no llegaba a mi cena ansioso, con ganas de comer dulce. Estaba alegre de poder disfrutar de esta comida y estaba motivado en poder seguir comiendo bien. Nutrientes que ya había estudiado a lo largo del año, a mis 16 años, que sabía que yo tenía que evitar, como muchos macronutrientes de altos índices glucémicos, carbos de altos índices glucémicos, el gluten, los azúcares, y tenía como más motivación antes de mi cena para seguir cenando bien. Y fíjate que desde aquel entonces no he dejado de hacer esta rutina de 2 duchas frías al día. Obviamente, hoy en día lo que hago es un pequeño shift en esta rutina. En vez de hacerlo justo antes de mi cena, que si eres una persona que cena a las 10 de la noche puede ser perjudicial a lo mejor porque te excita esta ducha fría, yo hago esta ducha fría media hora después de entrenar. Después de entrenar lo que suelo hacer es andar tranquilamente o me voy a la sauna, y después de la sauna me tomo esta ducha fría. Noto que mejoro también a nivel de mi rendimiento deportivo y noto que mi piel pues cada vez está mejor. Obviamente la calidad de mi piel no solo depende de duchas frías, dependerá de mi nutrición, de mi exposición al sol y de mi sueño. No te estoy aquí intentando asegurarte que porque vas a tomar 2 duchas frías al día te vas a parecer 31 años cuando tengas 72. Pero estas rutinas con 2 duchas frías al día sí que me han aportado beneficios a nivel de metabolismo, pero sobre todo a nivel de mi foco mental durante el día. Y lo mejor de todo ha sido el beneficio sobre la confianza en mí. Por la mañana nadie, absolutamente nadie, incluso yo que estoy haciendo esto desde hace 15 años, quiere meterse bajo la ducha fría. Nadie. Pero el hecho de que lo hagas te va a hacer entrar en un bucle positivo durante el día. Es exactamente lo mismo que al despertar, abrir tu ventana, meterte 10 segundos por lo menos a la luz solar y hacer tu cama. La ducha fría es lo mismo. Cuando no quieres hacerlo, lo haces y entras en un bucle virtuoso. Y lo mismo cuando no quieres hacerlo en un momento puntual del día. Yo a veces estoy en casa creando diapositivas, llevo ya 2 horas sentado en la silla, me puedes tomar por enfermo. Me levanto, me voy a la ducha fría, no lo quiero hacer, no quiero hacer esto. Lo hago y después de la ducha fría puedo producir 1 hora más. Te recomendaría, por lo menos, si tú hoy estás apenas metiendo una ducha fría cada mes o 1 vez cada semana, te recomendaría hacerlo por lo menos 3 veces a la semana. Un tip para empezar con las duchas frías es meterte debajo del agua caliente y poco a poco vas progresando al agua fría. 10 segundos debajo del agua fría y vas aumentando el agua caliente. Y así poco a poco, y verás que un día vas a ver que eres capaz de directamente por la mañana, a largo plazo, poder meterte debajo de la ducha fría. Obviamente lo ideal sería tener un baño gigante fuera, que este baño gigante puedas meter hielo cada mañana, pero supongo a lo mejor que vives en un piso y no tienes un jardín gigante para hacer esto.
Yo no tengo un baño en casa, entonces no lo hago, me voy a la ducha fría. Y si tienes un gimnasio donde hay un baño de hielo, pues aprovecha para hacerlo. Quiero saber tus experimentos con la ducha fría. Quiero saber si tomas 2 duchas frías al día como yo. Quiero saber si lo haces y lo has dejado de hacer. Coméntame todo en comentarios. Muchísimas gracias por toda tu atención. Si te ha gustado el vídeo, dale like, comparte el vídeo, coméntame. Yo me despido de ti con mucho amor. De la mano de la fisiología te saludo, tu querido farmacéutico intergaláctico, Phil Hugo. Chao, chao.